Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en un programa de Hablemos con Arceben. Hoy nos hemos reunido a hablar de cultura y hablar de literatura. Hoy estamos con alguien muy especial de Cali, Valle del Cauca, de Colombia. Él viene a contarnos sobre todo su camino como docente en lenguas castellanas y de literatura. Y es un gran gestor cultural. Está de director de los eventos académicos del Instituto de Cultura Iberoamericana. Bienvenido, Rubén Darío Reyes. Muchas gracias, Dolly, a ti y un saludo para todas y todas. Y me encuentro pues muy feliz de poder compartir estos minutos contigo. Qué bueno, Rubén Darío. Tú eres parte de Arceben desde hace mucho rato. Hemos venido conociendo un poco de allá, un poco de acá. Nosotros desde Houston estamos muy pendientes de todo lo que tú haces. Y quiero que me cuentes algo muy importante. ¿Cómo te hiciste profesor? Bien, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, a ver, resulta que en mi casa desde muy pequeño, ¿sí? Pues yo veía que mis tíos, mis familiares, una familia pues del lado de mis padres, de mi papá, todos, la mayoría eran docentes, ¿sí? Entonces, pues uno se fue como mirándolos, mirando a ellos, que en ese entonces venían con tizas y con almohadillas, ¿no? La tiza que se utilizaba en ese entonces. También a veces iban a hacer trabajos a la casa. Entonces estábamos, y muchos libros, estábamos como rodeados de ese mundo docente en el que crecí en el magisterio, ¿sí? Y eso indudablemente que fue como un legado para mí y para mis primos, algunos primos que también son docentes, mi hermana. Entonces, es un legado de familia, ¿no? Un legado familiar, la Excelente. docencia. Y pues es lo que yo hoy considero y entiendo que fue una vocación desde muy temprano, ¿no? A muy temprana edad logré como identificar qué era lo que yo quería hacer, ¿no? En qué me gustaría a mí ganarme la vida y qué me haría feliz, independientemente de otros trabajos que también iban surgiendo, ¿sí? Iban saliendo seguramente con mejores posiciones económicas o no sé, pero que yo me dejé llevar por el corazón y me dejo llevar por el corazón porque esta es una profesión en la que se tiene que mezclar el amor y el conocimiento, ¿no? Totalmente, Porque si totalmente. no, no funcionaría, No fluye, no no fluye. fluye, así es. Cuéntame, Rubén Darío, ¿hace cuánto enseñas y por qué literatura? Bueno, yo enseño hace alrededor de 20 años, como te dije, este es un legado. Una vez que identifico que quiero ser profesor, pero ¿de qué? ¿No? ¿Y enseñar qué? Mis tíos eran de matemáticas, de sociales, de básica primaria. Entonces, ¿qué me gustaría enseñar? ¿No? ¿Qué sería? Entonces, de un momento a otro nace en mí ese amor por la lectura, gracias también a un tío que desde muy joven, yo estaba muy pequeño, pues tenía 5 años y me regaló un libro y yo con las imágenes aprendí a leer por saber qué decía, ¿no? Que estaban hablando los personajes. Ese cuento de Hansel y Gretel, ese fue como el contacto con la literatura, mi primer contacto, a Genial. la edad de unos 5 años, yo creo. Y de ahí, pues, claro, que enseñar y entonces me gustó la literatura y antes de entrar a la universidad,
yo me dediqué fue a leer. Un buen tiempo leía y leía todos los libros que yo pudiera conseguir, y leía era puras novelas, ¿no? Novelas literarias, y como no, en mi casa pues veían televisión, pero yo era en medio de ellos leyendo, y a veces me trasnochaba leyendo lo que Eras un oía. niño raro. Sí, sí, y raro porque también pues en este contexto y con mis amigos era muy poco, ¿no? Que leían, porque la lectura es una actividad íntima además. Entonces yo, pues así fui como haciéndome un hábito, y amaba la literatura, amaba leer por placer, ya, por Increíble. placer. Esa era la única fin de que yo leía esos libros, eran por puro disfrute, por el goce, Y es un gran placer, ¿no? por supuesto, por identificarme con los personajes. Entonces, como lo hacía desde lo humano, desde el placer, por eso lloraba y me reía. No sabía nada de análisis, ni de estudios, ni de teorías, sino que simplemente me dejaba llevar hacia otro mundo posible. Y eso me ocasionaba o me daba un gran placer y una ansias de leer otro y de otro y de otro. Y entonces me volví como un devorador, ¿no? Las noches enteras leyendo. Tú sabes que hablando de libros, cuando yo me remonto a quién soy como persona, de que siempre me empoderé de lo que he sido, fue por un gran libro, y te lo voy a nombrar ahora que hablemos de libros. Se llamaba, y era muy lindo, o es muy lindo, y es pequeñito, Juan Salvador Gaviota. Ah, sí, maravilloso. Ese para mí marcó mucho a Dolly, ¿no? ¿Sí? Rubén Darío, Sí. ¿por qué enseñar? ¿Qué Bueno, significa? Es decir, ¿por qué enseñarlo? Ahora, ya lo haces por placer, correcto, pero ¿por qué enseñar lo que nos estás contando? sí, ¿no? Y esa es una pregunta bien complicada, Bien porque difícil. eso eran unos debates que se formaban en las clases de por qué enseñar literatura y de cómo enseñar, cómo voy a enseñarle a alguien que le guste lo que a mí me gusta, ¿no? Es decir, cómo voy a hacer para que alguien diga, yo escojo uno, porque es que la literatura también tiene algo de subjetividad en cuando yo escojo y armo un canon literario para enseñar, por ejemplo, y yo digo, este libro voy a enseñarlo en este grado, tiene algo de mí, como yo me identifiqué, me gustó y lo creo pertinente para los jóvenes. Entonces, eso tiene que tener en cuenta el contexto en el que estoy, el grupo en el que estoy. Pero ¿por qué enseñar? Porque yo vi que primero en la educación estaba como las respuestas a muchas cosas, ¿sí? La educación rompe las barreras y los límites que se tienen. Ahora, es por qué enseñar y literatura, ¿no? Y Literatura, literatura. sí, literatura porque a partir de ese disfrute, el desafío es dar de leer, ¿no? El desafío es poder hacer que estos jóvenes también vivan y sientan algo distinto o algo muy especial cuando lean estos libros. Cuando, por ejemplo, me dicen, profe, uy, ese mucho libro el que nos colocaste. O, por ejemplo, en un examen que no hago, pero que los exámenes que me toca hacerlos, entonces son con una lectura. ¿Sí? Entonces yo a partir de, entonces dicen, uy, este cuento tan bacano, ¿no? Este examen me gustó, pero porque elegí pues un cuento propicio para ellos. Entonces, eso de enseñar es tener en cuenta todas estas cosas y lograr que estos jóvenes, a partir de la literatura, se construyan como unos sujetos críticos, ¿no? De su entorno en el que están, que a partir que del disfrute, pero también se puedan adquirir unas herramientas, unas habilidades que de una u otra forma les ayuda a interpretar el mundo, ¿ya? Entonces, ¿por qué enseñar? Porque eso tiene mucha trascendencia, es para poder cambiar, ¿no? Pensando ¿Cómo como en la es sociedad. importante? ¿Cómo Sí. necesitamos muchos Rubén Daríos? Y cómo, es claro, y sobre todo disfrutar, enseñar. Tú hubieras Disfrutar. sido para mí una pieza muy importante porque para mí leer se me convirtió en un coco. Entonces yo siempre
caminé en otras, pero me leí unos libros, pero que a uno le pongan libros interesantes es una estructura para uno, es decir, como ser humano es bien importante. Es importante y sobre todo, Dolly, de que un profesor de literatura tiene que leer, ¿no? Tiene que gustarle leer, principalmente, ¿ya? Para poder enseñar, yo debo de conocer obras, o al menos si no leo, que lo que yo haya leído, tengo que haber leído y vivir ese libro para yo transmitir esa experiencia que me dio tal obra, ¿no? Y hacerlo principalmente desde el placer. Yo siempre motivo a los jóvenes y a los niños a que hagamos lecturas por el mero goce, por el mero disfrute, y después viene lo demás, pero el primer acercamiento a la obra es por el placer, porque les llamó la atención la carátula, porque el profesor dijo escojan cualquier libro, porque un amigo me lo recomendó, porque mi novia, bueno, por muchas cosas, menos por un trabajo del colegio, ¿no? Por un trabajo académico viene después. Primero, acerquémonos desde el placer. Del gusto, ¿no? Del gusto de leer. Del gusto, exacto. Vea, qué interesante. Cuéntame algo. No, esto vamos a tener mucho de qué, vamos a tener muchos programas, porque contigo hay mucho de qué hablar. ¿Qué espera aportar con la educación a la sociedad? Bien, pues como te dije, la educación rompe fronteras, rompe los límites, esos límites que nos colocamos en la mente, en la cabeza. Y lo que la educación busca es pensar en la sociedad en la que a mí me gustaría vivir. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, ¿qué tipo de sociedad y yo como sujeto quiero hacer parte de esa sociedad? ¿No? Una sociedad más justa, más amable, solidaria. Entonces, todos estos principios y todos esos valores en los que yo pienso que se pueden dar a partir de la educación, los llevo en el aula, los llevo en mi programa de estudio, ¿no? En mis clases. Entonces, en las clases, por eso hay trabajo en equipo, por eso hay reflexiones, por eso opinamos sobre el tema que estemos viviendo, ¿ya? Porque la educación aporta cambio, ¿sí? Cambio, porque la educación Un pueblo educado es rico. Claro, es rico. Entonces, y cuando se es crítico en el entorno y con la sociedad en la que estamos, pues seguro que va a ser más justa, ¿no? Y va a tener como más alternativas. Qué increíble, qué interesante. Vamos, ¿qué replantearías del sistema educativo? Uy, demasiado. Cuéntame. Bien, sí. Primero. Qué profundo, me interesa. Sí, no, son muchas cosas. Es que son cosas de discusiones que se han tenido en muchos contextos y en muchos lugares del mundo. Y porque siempre estamos cambiando, porque la sociedad está cambiando, ahora la virtualidad. Entonces, ¿qué se replantea? Que las clases y los sistemas educativos no pueden ser impuestos, de que ahora se tiene que tener en cuenta mucho, creo, es al estudiante, a su contexto, a la neurociencia, que tiene unos aportes bien valiosos en la educación, y es cómo yo, a partir de las emociones de los chicos, puedo lograr cambiar su proceso o mejorar su proceso académico. Para su proceso, ¿no? Claro, porque a veces los estudiantes y las estudiantes tienen muchos conflictos externos que no posibilitan ese rendimiento óptimo, ¿no? La atención. Y creemos, claro, y creemos que son otras cosas, que es que yo escribí mal, o es que él está tal cosa, o es porque está haciendo calor, o es porque yo regaño, pero entonces hay que centrarse en el estudiante, en su contexto, en qué es lo que le ocurre, ¿ya? A veces los profesores nos olvidamos de eso y llegamos directo a dar una clase, pero no sabemos este joven con qué problema venga, con qué actitud tenga y por qué es que no aprende. ¿Ya? ¿Por qué es que de pronto lograr sacarlo en ese momento de su conflicto para que se relaje y pueda realmente adquirir la educación.
Sí, pero, o sea, si yo conozco lo que a él le pasa, Lo ya va a sabes. ser diferente, ¿sí? Si yo sé cuál es el problema, créeme que yo cambio. El cambio lo tengo que hacer el profesor, ¿sí ves? Es Porque yo uno. tengo que replantear la pedagogía, tengo que replantear la didáctica que vaya a utilizar cuando me doy cuenta que ese muchacho tiene un inconveniente. Entonces, esos inconvenientes también a mí me dicen que yo apunto a la emoción del chico. Entonces, a partir de las emociones, de ser un profesor creativo, de apelar más a las relaciones fraternas, de amistad, a ponerme en otro nivel, pueden mejorar, ¿no? Por experiencia lo sé, y pueden mejorar esos procesos. Qué interesante saber ese acercamiento personal con tu grupo, ¿no? De aparte de ser profesor, ser en un momento amigo de todos ellos, ¿no? Entender la situación que tenga cada uno, porque puede ser cosas muy simples que para ellos son muy grandes, ¿no? Sí, y mira, respecto a eso, incluso una niña de 12 años me dijo, hace poco me dijo, lo que pasa es que tú no eres como los otros profes que son estrictos y que se ponen allá y que uno no les puede preguntar nada, sino que tú eres diferente, tratas distinto. Entonces yo entendí que esas relaciones en las que el estudiante y el profesor tienen más cercanía, siempre obviamente estableciendo como unos límites, pero que esa cercanía es lo que le permite facilitar nuestro trabajo, ¿sí? El yo conocer qué le pasa a ese joven o a esa joven me permite a mí, me facilita mucho las cosas. No, y sabes que me acabas de llevar a mi pasado. Sí, Eh, bueno, yo fui una niña muy inquieta y el profesor siempre era algo, o es algo tan allá, y uno le daba como temor preguntar. Y yo siempre fui una preguntona, soy una preguntona. ¿Y por qué? Y tengo una familia grande, yo tengo una familia grande, tengo nietos, ya tengo bisnietos, y yo a ellos les digo, pregúntenle. Y si no entendieron, vuelve y pregúntele. Que si no le gusta, la próxima voy yo y le pregunto. Pero qué bueno soltar que el profesor sea asequible a que no entendí. Entonces te explica. Y muchas veces a mí me pasa, no entendí. Y después le dicen a uno, no, es que usted es más bruta. Bueno, ajá, vuelva y explíqueme. claro. Porque se trata Además que de el que ojo, uno entienda. Qué bueno. además que, ¿sabes? El propósito inicial que yo tengo cada que entro a una clase, así lleve 20 años haciéndolo, pero cada día es uno nuevo. Mi objetivo es que yo aprenda algo ese día, que Genial. sea yo el que aprenda, ¿sí? Entonces, claro, yo voy con esa disposición de no tener que a ellos imponerles cosas, sino que establezcamos un diálogo entre el docente y los estudiantes, y el trabajo es mejor, fluye mejor. Claro que van a haber problemas, Les pero encanta estar en la clase contigo. claro, entonces la clase no se hace tan pesada porque Ay, no es un bien. profesor pues regañón, no es alguien que no se le puede hablar. Entonces nosotros tenemos que considerar todas esas cosas, ¿no? Bueno, contame, aparte de que sé que eres una persona que se acerca bastante a los estudiantes, qué bueno que me contaras un poquito sobre literatura. ¿Por qué a los jóvenes no? A todos los que hemos pasado por jóvenes, no nos gusta leer. ¿Por qué? Bien, bueno, es bien. Ah, Entonces también esas ah, discusiones. Y pues mira, yo no creería tanto que no les guste leer, ¿no? Siempre lo he dicho y es que existen nuevas formas de leer, ¿sí? Nuevas maneras de leer, de acercarse a la lectura, y nosotros los docentes debemos de primero conocer esas nuevas lecturas que hay y luego dar esa posibilidad. ¿Ya? En los mensajes de texto son formas de leer. Yo en un mensaje de texto puedo poner a analizar un párrafo. Ellos están conectados al celular. Allí yo puedo aprovechar muchas cosas. En Twitter, en las redes sociales, incluso en Twitter se pueden escribir novelas en grupo, se pueden escribir textos. ¿tú Entonces, lo estás haciendo?
Claro, conozco un grupo, ¿no? Conozco un grupo Qué que bueno. tienen una actividad de escritura creativa a partir de el Twitter, en el Twitter. Entonces, se conectan pues todos los jóvenes y cada uno va aportando y escriben una historia en colectivo. Te iba a decir, era que, y eso, y a los jóvenes les gusta leer. Lo que no les gusta es lo que los ponen a leer, ¿sí es? Ahí hay dos cosas bien interesantes y muy diferentes. No es que no me guste leer, lo que tú pones no me gusta leerlo, porque la lectura, no nos olvidemos que es como la comida, ¿sí? No todas las comidas nos gustan, me gustan unas, otras no. Entonces, así mismo pasa. A veces los cánones, lo que hay que llevar a las clases, son libros que no les gusta a los jóvenes, pero son clásicos y son muy buenos y los jóvenes tienen que conocerlos, pero no les gusta, ¿ya? Entonces ellos traen otros libros, por ejemplo. Entonces yo en un trabajo final, por ejemplo, dije, vamos a leer, habían propuesto una novela, ¿no? En el libro de texto, en el manual de texto propusieron un autor. Nadie tenía ese libro, nadie lo quería, ya había indagado eso. Entonces les dije, entonces todos vamos a leer el libro que quieran. Escojan el libro que quieran. Eran 40 jóvenes. Todos leyeron, todos los 40, y con ese libro que había que leer, ninguno lo tenía, ninguno lo quería leer, porque era una lectura obligatoria, así es como es de diferente, pero cuando dije, vamos a leer lo que quieran, todos los 40 tenían un libro. Yo quiero, yo este. Entonces, y se hizo el mismo trabajo, porque era un análisis a partir de unas preguntas ya estándar que se le hacía al libro, a la obra. Pero lo importante es que todos leyeron, ¿no? Todo el grupo estaba leyendo. Entonces, es diseñar estrategias, es mirar de qué manera yo puedo acercar a la lectura a los que supuestamente no les gusta, con temas interesantes, con los relatos que no están por allá, sino que son relatos de una literatura más real, ¿no? Más que se identifiquen con esos personajes y con esas situaciones que pasen allí. Entonces, esos autores yo los llevo para cada contexto y esas lecturas pues van a ser atractivas. Además que también, como ellos tienen, ahora estamos en la tecnología, aprovechar esto, como te dije al Bueno, principio. mira lo que me estás hablando mira que tú me estás hablando y me estás llevando a un mundo tan increíble. Aunque ahora que hay la virtualidad y estamos hablando de la cultura, tenemos ya el trabajo físico, el otro trabajo y el trabajo y en la reunión y en la y la entrevista. Eh, qué bueno que mira lo que me estás diciendo, porque yo estoy en Houston, Texas, tú sabes que estoy en Estados Unidos. Sí. Tú estás en un lugar en donde estás trabajando directamente con los estudiantes. Me hablas de pronto que hay un grupo en Twitter. Me parece súper Uno interesante. de tantos, sí. No, pero espérate, me parece súper interesante porque tú eres del Instituto de Cultura Iberoamericana. Yo estoy en el Instituto de Cultura Hispana y soy de Art 7 Foundation, una fundación de arte. Yo quiero que conversemos porque quiero hacer, si cuando yo hago las cosas nos comprometemos, hagamos un grupo, no solamente de muchachos de allá, de Colombia, sino de Latinoamérica, y de pronto podemos darle la posibilidad de que aprendan de ti a ese gusto de la literatura, porque los muchachos acá en Houston, ellos van, estudian y hasta ahí, ¿no? De resto, puro Nintendo, pura máquinas. Videojuegos. Es decir, eso lo vamos a hablar. Ese grupo queda en tela, pero lo vamos a Veremos. Muy bien, me parece hablarlo porque me interesante. parecería dar un aporte a la humanidad. Claro, claro, es muy No interesante. estamos hablando de un aporte a un grupo, darle Mm. la posibilidad a los, porque hay muchos pelados. Yo conozco una niña
que en mi época era una niña, era de la edad de mis hijos, y yo, empezando que yo la quiero mucho, somos amigas, ella en este momento tiene 45, yo no te digo cuántos tengo yo, pero ya pasé de 60. Ella le encantaba leer y 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 leer. Y de pronto los otros, la boba del paseo era la que leía. Y esa niña ahora es impresionante, una niña bien hablada, sabe reunirse, tiene facilidad de entablar conversación. Eso es un aporte muy grande cuando uno es adulto, cuando uno joven lee. Bueno, Rubén Darío, este tema Bien, es muy grande, pero tengo que sí, seguir el esquema sí, de vamos. preguntas que la gente quiere saber de ti. Bien, ¿Cómo te fue? Esta pregunta, ¿cómo te fue en la pandemia? Ah, claro, que la todavía no pandemia. ha pasado, que todavía no ha ¿Ah? pasado, que No todavía ha no. pasado, no, no ha pasado. No, pues la pandemia, al igual que a todos, nos obligó a replantear muchas cosas, ¿ya? A replantear la manera de nuestros trabajos, de nuestras profesiones, a mirar y a cambiar. Porque la pandemia nos enseñó, o esto nos dejó, es que la capacidad que tenemos del cambio, ¿no? A adaptarnos a las circunstancias Reinventarnos, ¿no? y a reinventarnos. No quería usar esa frase, pero bueno, a reinventarnos. Y Pero eso hizo la pandemia, hizo que yo viera de qué forma podíamos seguir. Primero, pues nos cogió a todos y sobre la marcha empezar a aprender esto de las clases virtuales. cambió la vida, ¿no? Y cambió. Claro, cambió totalmente a los jóvenes. Primero fue caótico, obviamente, pero con el tiempo nos fuimos acomodando por esa capacidad de adaptarse que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, en mi caso, pues me llevó a mirar cómo hacía, de qué forma yo enriquecía estas clases y sobre todo que beneficiaran a los niños y a los jóvenes. Entonces, pues abrí el panorama al mundo y aprovechar que teníamos, como estamos aquí los dos, tú en Houston y yo en Cali, pues poder contactar a todos los jóvenes y a los niños con personas de otros lugares, pues es lo que yo hice en la pandemia, ¿no? Qué bueno. Que estas artistas, estos poetas, estos escritores, y no solamente artistas, sino que también hubo psicólogos, filósofos, historiadores, pues nos dieran unas clases, nos dieran conferencias, nos Claro. dieran Pero eso, conversatorios. eso no se puede perder por más que se vaya la pandemia. No, obvio, entonces La no. pandemia nos dio una amplitud de conocer y llegar a... ha cambiado muchas cosas, pero a mí era parte virtual. Esta me ha gustado porque yo he conocido culturalmente a personas. Estuve hablando con el curador del Museo de Madrid, se llama Armando, y pude hablar con él vía virtual y ya lo conozco. Eso no lo Claro. podíamos hacer antes. Es decir, uno decir Ah, que va a hablar con Madrid, que tiene cosas que cambiaron, aceleró la parte virtual, ¿no? Porque ella ya y venía, eso, ¿no? Ella ya venía exacto, y que son positivas, Dolly, son cosas y son que, positivas. que aportaron al proceso porque lo enriquecieron. O sea, a los No es lo jóvenes mismo. que de ninguna otra forma puedan tener este acercamiento con estas personas porque era muy difícil que vinieran desde España, de Argentina, de México. Entonces, por ejemplo, una historiadora mexicana un día eh, nos dio un tema de su cultura mexicana a los niños de séptimo que tienen entre 13 y 14 años. Y esto fue realmente muy divertido, muy una experiencia que ellos no la olvidan, porque es que la cuente alguien de allá mismo, es muy diferente y se escucha distinto además El, de otra ¡oh! persona. Claro, entonces la profe de sociales que habla de México, pero no es mexicana, no va a tener el mismo impacto que una mexicana cuente esa historia. Y que Por además, supuesto. cierto, y que además conocía el lugar donde fueron, donde No, estuvieron y le pone la asentadas esas culturas. emoción y puede contar. Uy, qué Ajá. interesante, Rubén Y el Darío. acento, ellos apenas veían
cuando sale otro acento, entonces llama la atención. Entonces, Mira, esto dejó la... todo lo que me he perdido yo, sabiendo que somos amigos, me he perdido Sí. muchas cosas de ti. Qué Ah, interesante, qué interesante. entonces, esto dejó la pandemia, y esto fue un cambio para bien y llegó para quedarse, obviamente, Ya, porque las clases se pueden hacer híbridas, porque en otros contextos, o sea, no en el momento de la clase en el salón presencial, sino extra clase o unas actividades complementarias se hacen virtuales. Yo tengo ese grupo, yo creé un grupo interdisciplinario con estas artistas y estos profesionales que cada que nosotros vayamos a presentar un tema, pues le digo a una de ellas y estamos con unos jóvenes y unos jóvenes que pueden ser de recursos bajos, que pueden ser altos, de todos los contextos y ellas están allí, ¿no? ay, Rubén Darío, vamos a hablar, tenemos que hablar por fuera de cámaras, porque es Sí, interesante que unamos estos dos institutos culturales por el bien de los muchachos, ¿no? Sobre todo de los muchachos. El muchacho americano de pronto maneja mucho la soledad, maneja mucho la sí, soledad. No es lo mismo como en Colombia, que nosotros allá, mijito, venga, tome aguapanela. No, acá ya no, acá no, acá manejan otro. Y qué rico. Vamos no prometamos nada, pero lo vamos a hablar. Bueno, vamos a hablarlo, por vamos a supuesto. hablarlo, porque si podemos dejar un poquito de lo que para algo vinimos al mundo, dejamos un poquito, Claro. una semillita, va a ser importante porque ellos son portadores de esa semilla, ¿no? ¿Qué para ti como docente ha significado lo virtual? Bueno, ya entonces lo que hablábamos era una oportunidad de cambio, una oportunidad de avanzar, porque uno no se puede quedar estancado, porque no podemos rechazar estas herramientas que van a enriquecer, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy viendo la narrativa, digamos, narrativa contemporánea, y conozco y puede llevar una escritora de oficio que tenga muchas publicaciones, que eso ocurrió, como también ocurre. Entonces, mira que es un beneficio, porque yo doy la clase sobre narrativa contemporánea, ahora vamos a ver en la práctica, por decirlo así, o una experiencia de una escritora que nos hable de ella, cómo ha vivido esta literatura, cómo escribe, que nos muestra, y así les transmite eso y a ellos los motiva a escribir. Entonces, eso es lo que ha dejado es cosas buenas, mirarla por el lado de que uno puede crecer en lo profesional y en el laboral. Qué bueno, Rubén Darío. La virtualidad y la educación definitivamente pueden dialogar. Por supuesto, ¿no? Y como te dije ahora, hay las personas que se resisten, incluso los jóvenes, es que deben de mirar lo bueno, o sea, ¿qué bueno le puedo sacar a esto, no? Es verdad que es una pantalla, pero yo estoy aprendiendo, me están aportando algo y eso tiene que ser mi motivación. La motivación es que yo a partir o a través de la virtualidad puedo aprender algo nuevo y puedo intercambiar culturalmente. Ya puedo hacer intercambios culturales, puedo hacer intercambios de percepciones de la realidad, de interpretaciones del mundo, puedo conocer culturas contadas por las personas mismas O la de su misma cultura. lugar. Claro, pues entonces ese diálogo pues es lo que me enriquece a mí como persona en el proceso académico. Entonces, la virtualidad tiene que dialogar y además que ya las clases, eh, antes de esto ya también había muchas, ya se venían dando muchas clases virtuales, ya se venía utilizando, Sí, fue que sino se que, aceleró. claro, se aceleró, pero esto hay que mirar de qué forma podemos seguir nosotros como docentes aprovechándonos de ella, ¿no? Y beneficiando. Contame metas, proyectos
¿Para dónde va Rubén Darío? ¿Qué podemos arañar en Rubén Darío con la educación Sí, literaria? bueno, pues primero seguir haciendo y programando actividades que convoquen la lectura, que convoquen el amor por el arte, porque también tuvimos con los jóvenes contactos con los artistas, como Iber Castillo, que nos visitó a través de la virtualidad, estuvo con nosotros conectados y compartió con los jóvenes. Eibar Castillo es un miembro de Art7. Es Claro. sumamente interesante y acá el grupo de artistas lo ama. Es un ser humano maravilloso, qué rico. Me gustaría ver Además, esta entrevista. sí, Está y bien además grabada, que la quiero ver. muy bien, y les di un mensaje, porque lo importante también de estos encuentros era lo que ellos le dejaban al final a los jóvenes. Sí, compartieron su experiencia, su saber, pero al final era el mensaje que les daban a ellos de que continuaran, de que se pudieran hacer las cosas, de que sí se puede hacer lo que uno se propone. ¿Ya? Entonces eso es lo que espero, seguir ampliándole como el panorama a los jóvenes pues que con los que pueda estar, a las personas Oh, interesadas, a las qué personas bueno. interesadas que están en las redes, con este grupo interdisciplinar, pues seguir en todas estas actividades, ¿no? Porque no solo son artísticas, como te dije, sino que son pues actividades académicas. Y ahí estamos. Ahora con el Instituto de Cultura Iberoamericano también es lo mismo, haciendo conferencias y entrevistas, y vamos a mirar también desde Colombia cómo aportamos, ¿no? Seguimos aportando. Aquí está Houston presente contigo. Sí, muy bien. Contame, ¿y estás escribiendo un libro? No, pero No, sí es un proyecto. No, escribo artículos artículos. sobre educación. Entonces vas a tener que leer un libro de artículos. Sí, eso me propusieron también, ¿no? Una, como una compilación de esas reflexiones pedagógicas, porque son artículos de opinión sobre educación y sobre la literatura y sobre la lectura. Entonces sería bueno hacer un compendio. He pensado empezar a escribir como un libro de relatos, ¿sí? Juveniles. Eh, Vamos a ver, están allí, pero yo escribo, pero artículos de opinión para un Ok. diario. Bueno, me gustaría que le regaláramos a los jóvenes de ahora el nombre de un libro que valdría la pena leer en este momento. Pues, a ver, tantos. Uno. Sí, de un autor, un libro, un autor que se llama Rubén Fonseca, que siempre recomiendo, que con él he tenido éxitos en todos los lugares, porque es el Rubén maestro de la narrativa Fonseca. contemporánea. Rubén Fonseca es brasilero, ya murió, y su libro se llama Narraciones, las mejores narraciones de Rubén Fonseca. Y este libro pues es realmente asombroso, este escritor, este narrador, ¿no? Él es Bueno, entonces maestro de el la libro que narrativa. nos queda en tarea, porque vamos a tener otras entrevistas, por favor, tú tienes Sí. un mundo bastante interesante para darle a la educación. Las mejores narraciones de Rubén Fonseca, de Brasil. Sí, o narraciones de Rubén Fonseca, Ok. tiene varios nombres, ¿no? Pero Por es lo favor, mejor. quiero comentarios en esta entrevista, que nos cuenten qué les pareció el libro. Vamos a trabajar eso. Quiero, porque estamos llegando a bastante gente de los millennials. Estamos llegando, Art7 está llegando a bastante gente joven, latinoamericana, y sobre todo acá, los padres quieren recibir un poquito de sus culturas. Y este es brasilero, latino. Entonces es bien interesante. Sí, Vamos a leerlo, lo voy a buscar, voy a leerlo, te lo prometo, sí. te lo Sí, prometo. es un compendio de cuentos, de todos los cuentos, es una copila. Y allí, porque también hay libros, hay uno que llama Historias de Amor,
¿sí? Novela, Los Prisioneros, su primer libro fue ese. Pues Rubén Fonseca, cualquier relato de Fonseca es fascinante, ¿ya? Sí. Esos cuentos, por ejemplo, con Rubén, una experiencia con Rubén Fonseca, es lo que te decía ahora de un examen, ¿no? Entonces, esas historias que enganchan, que entretienen, porque él narra la realidad descarnada, pues se olvidan de que están en un examen y lo leían porque se empezaron a identificar, porque la historia les daba risa, por muchas cosas, y luego sí contestaban, y ya cuando iban a contestar, como ya habían disfrutado y habían apropiado el texto, las preguntas eran más fáciles, ¿no? Las respuestas eran obviamente más fáciles de hacer. Ah, bueno, Rubén Darío. Quisiera seguir conversando contigo todo este tiempo y tenemos, no, y usted tomando café, pues, uno Cafecito, le invita a que el café sigamos, colombiano. no, y le invita a uno que sigamos, pero nuestro tiempo apremia. Perfecto. Gracias por estar en Art7, hablando con Art7. Quiero volverte a invitar ahora en el año 22 para que sigamos hablando de literatura, para que logremos tener realmente por medio de los institutos de cultura y de arte un grupo que lo manejemos contigo. Sería para nosotros un honor hacer esto e integrar niños latinoamericanos de los Estados Unidos que son latinoamericanos. Sería muy interesante y que ellos conozcan personas de Colombia, muchachos también, que identifiquen sus culturas. Sería muy interesante. Gracias, Rubén Darío, Sí. por haberme recibido en tu espacio y hacer tan interesante este tema. Y qué lástima no haber leído más. Bueno, no, pero estamos a tiempo. Muchas gracias a usted, a ti, Dolly, por la invitación. Pues fue un momento realmente muy agradable, donde hablamos pues de lo que me apasiona, que es la literatura y la enseñanza. Entonces allí estoy. Y claro, este grupo sería maravilloso porque esto a ellos, esos diálogos, que son los que también estoy tratando de concretar con la institución panameña, en el que se puedan como juntar dos grupos, uno de Panamá y otro de acá de Colombia, ¿sí? Y dialogar, ¿no? Que los profes sean moderadores. Desde acá, pero estos desde jóvenes, Houston, te abro las puertas. Están o abiertas. allá también. Acá te abro las puertas y es bien interesante. Y acá tenemos mucha cultura latina, México, Cuba, Salvador, Honduras. Tenemos en general en Houston hay 92 etnias y casi 40 son latinas, ¿no? Entonces, gracias por haberme recibido en tu espacio y hablando de arte con Art7. Muchas gracias. Gracias a ti.